Papá, ¿por qué este museo se llama Museo de la Bauhaus? Porque lleva el nombre de la escuela artística en la que se basa. Pero entonces, ¿qué es la Bauhaus? La Bauhaus fue una escuela de arquitectura, diseño, escultura y arte, fundada en 1919. ¿Y de dónde salió esa escuela? La verdad, no lo sé, hija. Hola, buenas tardes, perdón entrometerme, somos los guías del museo y pues para saber de dónde salió la Bauhaus hay que conocer algo de historia. Todo comienza en 1871 en donde el impulso de la modernización en Alemania la convierte en una nación industrial, lo que se ligó con el crecimiento de la población y la cultura de masas. Es aquí en donde la llegada de los artistas de Jugendstil, que es el nombre que tomó la expresión artística del Art Nouveau en Alemania y Suiza, generó una oposición con las tendencias industriales de la época, ya que este grupo de artistas pertenecían a los reformistas, que es un tipo de ideología social o política que generalmente apunta a realizar cambios graduales a fin de mejorar un sistema, proyecto o sociedad. Estos llegan a difundir el Bewegung, que se trataba del movimiento de los talleres artesanales, y a su vez producen la creación de las escuelas de arte en Múnich en 1906 y de la Escuela de Arte Industrial en Weimar. Posteriormente, el Bewegung, que era una asociación mixta de arquitectos, artistas e industriales, fundada en 1907 en Múnich, comienza a buscar un equilibrio entre exigencias económicas, artísticas y morales, así como una reconciliación entre el capitalismo y la cultura. Espera, ¿quién es él? Yo puedo contestarte esa pregunta. Él es Walter Gropius, nació en 1883 y falleció en 1969. Fue el fundador de la Bauhaus, pero espera que aún no termine con la historia. Desde junio de 1908 hasta marzo de 1910, Gropius se formó en el estudio de Peter Beers, uno de los arquitectos más influyentes en Alemania de entonces. Beers fue uno de los fundadores de Weyermann. Posteriormente, en los años 20, Gropius buscó proclamar la fábrica Fagus como uno de los edificios precursores de la modernidad arquitectónica, ya que en ese momento Gropius defendía la teoría Beers, que se basaba en que la mera función de un edificio debe ser elevada a forma artística, para que la construcción refleje el espíritu de su época. Aquí tiene su origen la unidad del arte y de la técnica tal como Gropius la habría de reclamar para la Bauhaus. Ok, pero ¿qué fue lo que impulsó como tal la formación de la Bauhaus? En 1918 se comienza a desintegrar la fe del Estado, entonces las ideas que tenían en las escuelas del Imperio Guillermino se fueron destruyendo y se comenzaron a implementar nuevas políticas, por lo que Gropius comenzó a insinuar que se iba a juntar con un grupo de jóvenes revolucionarios no para centrarse en la política, sino para revolucionar la parte artística y generar un movimiento artístico nuevo. Posteriormente, en 1919, Gropius logra la unificación de la Escuela de Oficios del Gran Ducado y la Escuela Superior de Artes, llamándolas con el nombre de Bauhaus, lo cual fue el primer triunfo de la política de radicalidad artística de Gropius. ¿Qué era lo que buscaba esta escuela? Pues Gropius creía que la educación y la arquitectura en Alemania era demasiado mediocre y a su vez estaba inconforme con las ideas que se les inculcaban a los estudiantes, así que decidió que la Bauhaus se organizara como una escuela unitaria con el fin de educar a nuevos arquitectos y artistas, formándolos en el uso apropiado de las técnicas y educándolos mejor para que estuvieran preparados para cualquier ámbito dentro de su desempeño. Exacto, para esto se formuló el manifiesto de la Bauhaus, en el que una de las exigencias más grandes de Gropius era el trabajo conjunto entre artistas y artesanos, buscando conciliar la polaridad del arte y la técnica, en lo que llamaba cultura y civilización. Un dato curioso es que en su momento se comenzaron a hablar de oficios y no de técnicas, debido a las consecuencias del empobrecimiento de Alemania después de 4 años de guerra en donde se había desplomado la industria. Y a pesar de los múltiples cambios que experimentó entre 1919 y 1933, la Bauhaus sigue siendo el motor y el modelo ejemplar de la reforma de formación artística antiacadémica de la República de Weimar. Con la fusión de ambas escuelas de arte de Weimar, Gropius había obrado como reformador, con la asignación del nombre Bauhaus y la orientación de la institución a la gran construcción. Gropius se sirvió de prácticas vanguardistas que en Francia ya desde mediados del siglo XIX se habían establecido en un principio en la pintura como una forma de tumbar el monopolio de las poderosas academias. Expresionismo, futurismo y dadaísmo convirtieron la formación de grupos y manifiestos en signos distintivos de la vanguardia que a su vez se redefiniría continuamente para guardar distancia con lo burgués cotidiano. ¡Wow! ¡Qué interesante! Así la Bauhaus fue una escuela revolucionaria que en su momento transformó y reformó los fundamentos y la visión del arte.